Empezaré con la introducción. ¿Qué es el equilibrio de una partícula? El equilibrio de una partícula se puede considerar como un estado donde la partícula se encuentra con las fuerzas externas actuando sobre ellas, y si suponemos que se mantiene un estado constante, se puede dar de dos formas distintas, dependiendo de la situación concreta. La primera es el equilibrio estático, donde la partícula está inmóvil, y la segunda, el equilibrio dinámico, donde la sumatoria de fuerzas es nula, pero la partícula está en movimiento rectilíneo uniforme. Ahora veremos los puntos de equilibrio según su clasificación. El primer punto sería el estable, donde tiene una pequeña perturbación, pero tiende a retornar a la posición de equilibrio. La segunda, inestable, donde tiende a tener una pequeña perturbación que separa la masa del equilibrio y tiende a alejarse de la posición. Y por último, la indiferente, donde la partícula no retorna a la posición de equilibrio, pero tampoco se aleja de ella. Para empezar con el ejercicio, tendremos que tener en cuenta los siguientes conceptos básicos. El primero, la longitud, la cual se define como el espacio que hay entre dos puntos, siendo esta la línea que los une. El espacio se refiere al universo tridimensional en el que vivimos. El tiempo, considerado una secuencia de eventos medido entre intervalos de los eventos repetidos. La masa, la cual se considera como una materia que compone un cuerpo. La masa es una propiedad que se manifiesta como una atracción gravitacional entre dos cuerpos. La fuerza se considera como una interacción entre dos cuerpos y se manifiesta como un empujón o un tirón. Esta se ejerce entre cuerpos de un cuerpo hacia el otro. Partícula. Una partícula tiene masa pero posee un tamaño pequeño. Por ejemplo, el tamaño de la Tierra es insignificante al tamaño de su órbita. Por tanto, la Tierra puede modelarse como una partícula cuando se estudia su movimiento orbital. Cuerpo rígido. Se considera un gran número de partículas agrupadas que permanecen a una distancia fija entre sí. Y finalmente, la fuerza concentrada. Esta representa el efecto de una carga que actúa en cierto punto de un cuerpo. Esta carga puede representarse mediante una fuerza concentrada siempre que el área sobre la que se aplique la carga sea más pequeña que el tamaño. Demostración con el software. Como vemos, este ejercicio fue propuesto en GeoGebra, donde para empezar a hacerlo tuvimos que poner primero los puntos, como son del lado izquierdo. Pusimos todos los puntos en el plano, luego dichos puntos los unimos con vectores que tenían magnitud y dirección. Luego unimos los puntos que estaban sobre el eje X con los puntos que estaban en el plano XY. Luego calculamos los ángulos perpendiculares y los vectores D y C. Luego puse dos imágenes para simular dos personas jalando una cuerda que tenían en equilibrio un bloque que su peso era de 200. Como vemos en el video, si movemos el punto C, el ángulo varía, y asimismo el vector. Y como vemos en la parte de abajo, si subimos la flecha, que eso representa el peso del bloque, podemos el peso cambiarlo. Antes estaba en 200, lo podemos subir a 100 y así. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Orlando David Pilligua Beltrán. Yo voy a hacer lo que es la resolución del ejercicio. Como podemos observar en esta primera diapositiva, tenemos representado lo que es el ejercicio que vamos a resolver por medio del dibujo y sus datos, los cuales son que el primer ángulo tiene un valor de 143 grados, el segundo un valor de 18 grados y el tercer y cuarto ángulo tienen un valor de 90 grados. Como pudimos observar, este es el ejercicio por medio de la aplicación de GeoGebra. Vamos a resolverlo nosotros por lo que es la forma manual. El primer paso para resolverlo de forma manual es proceder a dibujar el diagrama de cuerpo libre teniendo en cuenta las fuerzas de X y Y. El segundo paso pasaremos a igualar las fuerzas de X y Y a 0, obteniendo como primera ecuación T2 igual a T1 por 0.9895 en la sumatoria de las fuerzas del eje en X. Como segunda ecuación obtendremos T1 por 0.29 más T2 por 0.27
igual a 200 en las sumatorias de fuerzas del eje Y. Como tercer y último paso, reemplazaremos la ecuación 1 en la ecuación 2, dando como resultado T1 igual 359.001 newtons. Luego reemplazaremos T1 en la ecuación 1, y esto sería igual a T2 igual a 359.001 por 0.9895, el cual obtendremos el resultado de T2 igual a 355.23 newton. Gracias.